Muy buenos días. Incidentalmente voy a presidir la comisión de hoy, dado que el senador Macaya tuvo algunos inconvenientes y me ha pedido que lo reemplace en esta labor. Así es que damos la bienvenida, señor senador, señora senadora, y a todos los asesores que están hoy día con nosotros. Vamos con la cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. También me informó temprano en la mañana que no podía asistir el senador Traguán, puesto que se encontraba con la Comisión de Relaciones Exteriores en Santiago, recibiendo a una autoridad de Emiratos Árabes. Para la cuenta tenemos lo siguiente: 2 oficios, el primero del Servicio de Salud Valparaíso, San Antonio, del señor Nelson Basáez, con el que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión, por el cual se solicitaba información sobre las listas de espera NOGES en dicho servicio de salud. Y en el mismo sentido, uno del gobernador regional de Ñuble, señor Crisóstomo, con el cual envía copia de un oficio remitido a la directora del Servicio de Salud de Ñuble para que informe y de respuesta al oficio número 50 enviado por esta comisión, por el cual se le solicitaba información sobre listas de espera NOGES en dicha región. Enseguida tenemos 2 comunicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional. La primera de don Juan Carlos Briceño, con la cual envía una publicación del estado de los reglamentos vinculados al sector salud en el periodo 2014 al 2024. Enseguida otro de la asesora técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Virginie Loiseau, con la que remite informe acerca de la obligatoriedad del suministro gratuito de agua en ciertos establecimientos en relación al proyecto de ley que estamos estudiando sobre dicha materia. Enseguida hay una solicitud de audiencia del gerente general de la Clínica Las Condes, señor Pablo Ortiz, para tratar el tema de la crisis en salud y atención de pacientes quirúrgicos con garantías de atención, plazos vencidos. Sobre esto me indicó ayer el senador Macaya que tenía intenciones de fijar algún día la sesión, una sesión para poder recibir, dice. ¿Recibir solo a esta persona o había mencionado también a otras que quería analizar de los que han solicitado. Ya. Enseguida también han llegado a la comisión 2 invitaciones. La primera del director nacional de FONASA, señor Camilo Cid, a la cuenta pública de esa institución a realizarse el día jueves 25 de abril a las 9 horas en el Museo de Historia Natural, al interior del Parque Quinta Normal. Y otra del Ceremi de Salud de la región metropolitana, señor Gonzalo Soto, a la cuenta pública 2023 a realizarse el día martes 14 de mayo a las 14:30 en el Teatro de la Caja de Compensación Los Andes en Padre Alonso de Ovalle, 1465. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Varios estimados senador, senadora? Senador Castro. Gracias, presidente. Tengo una legítima preocupación que creo que todos la podemos compartir. Mañana debiera terminar el trámite segundo en la Cámara de Diputados de la ley corta. Según lo consultado a la Secretaría del Senado, por mi parte, al parecer es difícil que llegue antes de las 16 horas un informe procedente de la Cámara. Está puesto en tercer lugar de la tabla de mañana, acá, pero sometido a que llegue o no dicho informe, que tiene enmiendas múltiples de las que han ocurrido allá. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros quiere hacer un trámite de mata-caballo. Ninguno de nosotros quiere que esto sea bajo una pistola en la cabeza, poco menos, de que sin cifras, que no las hay actualizadas, ni siquiera la deuda está actualizada, sin entender los impactos financieros de los reajustes extraordinarios o las modalidades nuevas de emisión de bonos o cosas por el estilo que se han planteado, esto requiere hacerlo en tiempo y forma adecuado. Entonces, aquí se estaba conversando con la senadora, con la secretaría, en fin, que esto tiene que tener un cauce que permita, ya sea que la Comisión de Salud, que al parecer también Hacienda tendría que ver un informe especial que vendría, que la Comisión de Salud se dé un momento, un espacio, una reunión para procesar qué llegó de lo que se aprobó, qué es nuevo, y recomendar a Sala, o bien que en Sala se recomiende, si es que se logra ver, la negativa completa, para que después en la mixta que se forme, desde el jueves en adelante, empiece a procesar ya diferencias y todo lo demás. Pero
más o menos eso es lo que yo trato de resumir. El ánimo es que cumplamos, obviamente, de que nadie va a retener nada, pero cumplamos bien, porque esta es una ley muy delicada, muy polémica, que es difícil que deje contento a todos, y esta es la fase ya final. Y por lo tanto se juegan demasiadas cosas para que esto se haga de la mejor forma. Mientras no sea terminal, no, que sea final está bien. Senadora, órdenes. Presidente, sobre el mismo tema, la ley corta de ISAPRES, es muy probable que terminemos también en una comisión mixta. Entonces, y el tema es que son los plazos los que apremian hoy día. Yo entiendo que es el 12 de mayo la fecha en que idealmente se debería tener ya tramitada la ley. Eso yo lo veo bien complejo, porque además tenemos una semana distrital, y que podamos acordar en conjunto un poco el camino a seguir, porque lo que nosotros entendemos, y lo conversamos con el senador Castro y la Secretaría, es que todavía no está el informe, que tiene que pasar por Hacienda. Entonces una decisión es, ¿va a pasar por Hacienda y Salud o vamos a derivar inmediatamente, con acuerdo de la sala, a una comisión mixta? Y también preguntarle al Ejecutivo, porque yo creo que lo que vamos a tener diferencias de una semana, si tampoco es tan significativo, pero si ahí es viable o no una prórroga, o sea, elegir la mejor opción para sacarlo más limpio este proceso, que estoy segura que vamos a avanzar en esa línea. En principio yo creo que los plazos apremian al Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que tiene que, en caso de cumplirse el 14 de mayo el plazo correspondiente, es el Ejecutivo el que tiene que determinar fórmulas para resolver el problema. Es decir, los plazos no nos apremian a nosotros, digamos, los apremian exclusivamente al Ejecutivo. Por tanto, yo creo que comparto lo que dice usted, senador Castro, que esto tenemos que verlo adecuadamente. Tenemos sesión mañana también a las 3 de la tarde. No sé si la habrá citado ya el presidente. No, mañana no. Tenemos sala mañana. Y teníamos citado una mixta que ya se dejó sin efecto hoy en la mañana. Ya. Entonces, en algún minuto hoy día, durante la tarde, juntémonos y conversamos bien, porque la idea es que, pues, si esto ingresa mañana en la tarde, pedir que venga a la Comisión de Salud, poder revisarlo y hacer una recomendación a la sala para la primera semana, para la segunda semana de mayo, digamos, para el día 6 de mayo. O sea, podríamos tener reunión el lunes 5 de mayo también, y el día 6 de mayo sesión el 5 de mayo, puede ser una sesión extendida el lunes en la tarde, lunes 6 de mayo, o en la mañana, digamos, o una sesión extendida el lunes 6 en la mañana y el 7 y lo acordamos con anticipación, cosa que coordinemos los viajes y todo ese asunto que sea con anticipación. Yo incluso podría suspender la sesión de la Comisión de Medio Ambiente para poder estar toda la mañana del lunes 6 de mayo disponible para esto, y así podríamos hacerlo varios, digamos. Y si nos acordamos anticipadamente una especie de cronograma o itinerario, podemos sacarla esa semana del... Yo lo converso con él. Sí, yo lo converso con él. Sí, perfecto. ¿Algún otro punto, Vario? Yo tengo dos. Uno, que nos hemos enterado por los medios de comunicación de una situación ocurrida en Curacautín, básicamente por el fallecimiento de un lactante por falta de oportuna atención por parte del Servicio Público de Salud, según lo que relata el medio de comunicación, que es Radio Bio Bio. Se señala que los padres habían llevado a este menor, este lactante de 1 año y medio, en 3 oportunidades, y en la última oportunidad que lo llevaron se les dijo que tenían que trasladarse a su prestador porque ellos eran pacientes ISAPRES. O sea, ese tipo de discriminación hoy día se hacen todavía en los hospitales públicos, digamos, ante una situación grave, no aplicándose la ley de urgencia. Entonces, a mí me gustaría oficiar al Ministerio de Salud, y dependiendo de esa respuesta, que me imagino que tendría que ser rápida, ver si citamos a la ministra de Salud aquí a la comisión, para que o al director del Servicio de Salud respectivo, o al subsecretario de Redes, para que explique qué pasó en este tema, y si es tan así como se dice en los medios de comunicación, porque hay un fallecimiento de un lactante, que nos expliquen por qué pasó esto. A mí me parece grave que un lactante se muera simplemente porque en el hospital le dicen de que, como es paciente ISAPRE, tiene que trasladarse a su prestador y no atender la urgencia que la persona tenía. Es gravísimo, y por lo tanto me parece que el Ministerio de Salud tiene que dar una explicación en esto y qué medidas va a tomar, y me gustaría que pudiéramos hacer ese oficio. ¿Les parece, senadores? ¿Se acuerda entonces? También aprovecho de insistir, no sé si lo hicimos ya vía oficio,
pero la respuesta que señala el Ministerio de Salud respecto al reglamento de la ley de vaporizadores me parece absolutamente insuficiente. Creo que tomarse casi todo un año para poder tener un reglamento hacia finales de año me parece un despropósito y me gustaría que reconsideraran ese plazo, digamos, o que nos explicaran por qué tanto el plazo. Uno entiende que el Ministerio de Salud es bastante lento en esto. Basta ver el reglamento de aguas grises que lleva 5 años desde que se dictó la ley y todavía no han sido capaces en el Ministerio de Salud. Esto no tiene que ver con un gobierno u otro, tiene que ver con la estructura y con la gente del Ministerio de Salud. Y no han sido capaces de hacer un reglamento, terminar un reglamento de aguas grises. Entonces, si eso va a ser el mismo tenor del reglamento de vaporizadores, que lo dudo bastante tiempo, y cual usted, señor Donald Castro, y yo somos autores de ese proyecto de ley, nosotros esperamos que esto se empiece a aplicar rápidamente, así es que también pedirle una explicación mucho más contundente de que por qué se demora tanto este reglamento y que evalúen la reconsideración de los plazos que han definido para esto. Bien, dicho esto entonces, damos la bienvenida a la señora subsecretaria de Salud, la señora Andrea, señorita, es que acá dice señora, a la señorita entonces subsecretaria de Salud, Andrea Albagli. Bienvenida, subsecretaria. A la señora, dice acá, superintendente de Seguridad Social, Pamela Gana. Está por Zoom. Bienvenida, señora Pamela. Y a la directora nacional del COMPIN, la señora Valeria Céspedes. Señora Valeria, muy bienvenida. Hoy hemos sido convocados para conocer la situación actual relativa a la crisis de las licencias médicas en Chile. Entiendo, subsecretaria, que ustedes traen una presentación. Me gustaría que entonces introdujera el tema la señora Andrea, subsecretaria. Muy buenos días, senador. Un gusto saludarlo y por su intermedio a todos los honorables y honorables senadoras de esta comisión. Tenemos lista una presentación sobre el funcionamiento y algunos elementos esenciales de Comisión Médica de Prevención e Invalidez, por nuestra parte como Ministerio de Salud, y después yo sé también que la Superintendenta de Seguridad Social también tiene una presentación que va a querer compartir con ustedes. La presentación, antes de comenzar, quiero comentarles que tiene harta información, así que en vista del tiempo, para cuidar el tiempo de todos los presentes, yo voy a intentar hacer un barrido quizás un poco más superficial al inicio de los contenidos de la presentación, pero posterior a haber terminado podemos retroceder a profundizar en cualquiera de los elementos acá que a ustedes les haya llamado que sea de su particular interés. Para ordenar la presentación, un segundito. Ahí. La voy a dividir en 3 ítems. Primero, una revisión más bien descriptiva de la institucionalidad de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, cuál es su orgánica y cuáles son sus funciones, tanto de las funciones que están centralizadas como las funciones que son más bien de responsabilidad de las COMPIN regionales. En segundo lugar, vamos a hablar del proceso de tramitación de licencias médicas. Eso se refiere a todos los pasos y los tiempos que toma desde que se emite una licencia médica hasta que luego es finalizada con el pago efectivo a la persona que está sujeta a la licencia médica, que es distinto al tercer punto del proceso de la fiscalización de las licencias médicas. Entonces son 2 funciones que son, evidentemente están relacionadas, pero son distintas y por eso las quisimos también presentar de esta manera en esta instancia. Entonces, con lo primero, sobre la institucionalidad, acá quería presentarles una ilustración sencilla de la orgánica dentro del Ministerio de Salud, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública. Está el Departamento de COMPIN Nacional, que es el departamento que coordina a través de todas las Seremis de Salud, todas las COMPIN que dependen de cada una de las Seremis de Salud. Entonces tienen un reflejo regional en las 16 regiones del país, pero también un departamento que las coordina a cada una de ellas. Aquí está entonces el rol de este Departamento de Coordinación COMPIN Nacional, que tiene en resumen las siguientes funciones. Lo primero, como decía, es coordinar y establecer los lineamientos generales y orientaciones a las COMPIN regionales en todo lo que es administrativo, lo que es técnico y lo que es normativo.
proporciona un modelo de gestión integral con procesos homogéneos de la CONPIN. Por ejemplo, para el proceso que la CONPIN tiene que hacer de calificar y certificar la discapacidad, hay ciertos criterios, como los exámenes que se pueden solicitar, que eso tiene que ser homologado a nivel país. Y eso es una de las funciones que tiene el Departamento de Coordinación CONPIN Nacional. También debe generar lineamientos estratégicos para la adecuación de atención a usuarios en las CONPIN del país, que es sabemos que es un aspecto muy sensible del rol que cumple la CONPIN hacia la ciudadanía, y también cumple con la tramitación de las licencias médicas bajo el marco de la Ley de Seguro Obligatorio de Acompañamiento de Niños y Niñas, conocido como la Ley SANA, que el año pasado sumó una quinta contingencia, que son las que se detallan acá abajo. Las contingencias a las que se sujeta la Ley SANA son cáncer, trasplante, estado terminal de la vida, accidente graves, consecuencias funcionales, y, que es la que se sumó el año pasado, enfermedad grave que requiera hospitalización, ya sea en unidad de cuidado intensivo o cuidados intermedios. A su vez, las CONPIN regionales tienen estas tres funciones principalmente, que es constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud de las personas, su capacidad de trabajo y recuperabilidad del estado patológico. Estas acciones se concretan en informes, en resoluciones, dictámenes y certificaciones, que son los actos administrativos con los que se comunican cada uno de estos procedimientos. Y para esto lo que buscamos es permitir que trabajadores y trabajadoras puedan acceder a los beneficios estatutarios, laborales, asistenciales y provisionales. Entonces, esa es como, en gran marco, la orgánica de las funciones de la CONPIN. Vamos con el segundo punto, entonces, ¿qué ocurre con la tramitación de las licencias? Y acá hay varios como elementos que detallar. Lo primero, el cómo, que es el gráfico de torta que ven a la izquierda, quiere reflejar un punto muy sencillo, que el mecanismo con el que se emiten las licencias médicas hoy día, en su gran mayoría, es decir, en realidad casi todas, el 98%, son las licencias electrónicas. Las licencias emitidas con papel son marginales, es solo un 2%. A la derecha, la ilustración lo que quiere graficar es quién hace el acto del pago, porque es distinto. No siempre quien hace el pago es el mismo ni con el mismo mecanismo. El 66% de las personas reciben su pago a través de las cajas de compensación de asignación familiar. Hay un 19% que es a través del reembolso de instituciones públicas. Esto quiere decir todas las personas que están afiliadas a FONASA trabajan en una institución pública y por ende mantienen sus remuneraciones por mientras tienen su reposo laboral, y luego ese fondo es restituido a la institución. Y solamente un 15% entonces es el pago directo, es decir, el pago que ejerce la CONPIN hacia las personas, como bien dice ahí, valga la redundancia, de manera directa, que es distinto a los otros dos mecanismos recién descritos. Lo otro es que queríamos comentarle que es importante sobre las evoluciones de las licencias médicas en los últimos años, es el cuánto. Hay una tendencia al alza sostenida, acá hay un gráfico del 2018, que lo que evidencia es un aumento en la cantidad de licencias médicas emitidas. Esto es a nivel nacional, independiente del seguro al que pertenece la persona. Si bien este gráfico acá se ilustra desde el 2018, el aumento progresivo viene desde antes, al menos desde el 2014, donde la cantidad de licencias médicas está alrededor de 3 millones y medio. Ya en el 2018 vemos que hay 5.600.000 licencias, y eso empieza a aumentar progresivamente, alcanzando su máximo valor el 2022. Y para aclarar algo, aquí en este análisis, esto no refleja el efecto de la pandemia, porque aquí no están incluidas las licencias por concepto de aislamiento y cuarentena por COVID-19, ni tampoco están aquí las licencias sujetas a permiso de maternidad. Ninguna. Entonces, excluyendo aquellas dos licencias, esta es la evolución de la cantidad de licencias médicas, y lo que queremos destacar acá es que el 2023, por primera vez, logramos quebrar, no solo quebrar la tendencia al alza en términos de la inclinación de la pendiente, sobre todo que se había visto entre 2020 y 2021 con un 40% de aumento, 2021-2022 con un 13% de aumento, sino que además se disminuyó. O sea, se quebró la tendencia no solo al alza, sino que se generó una nueva tendencia hacia la baja. Y eso, entonces, si lo miramos hacia el lado derecho, tiene esos dos recuadros en amarillo que lo resumen en las siguientes métricas,
que entre el 2018 y el 2022 hubo un aumento en el sistema en su conjunto de un 70% aproximadamente, 68% en la cantidad de emisión de licencias médicas, eso un 77% para FONASA, un 41% para ISAPRE, y entre el 2022 y el 2023 cambia la dirección de la tendencia y disminuye en el sistema en su conjunto en un 15%, en particular 12% en FONASA y 26% en ISAPRE. Voy a explicar después, cuando hablemos de la fiscalización, cómo es que se logró esto o uno de los elementos que creemos que influyó principalmente en esta tendencia ahora a la baja. Sí, diga, senador. Continúe, sobre un punto y antes de que continúe. ¿Tiene el análisis de esta evolución de las licencias médicas por el tipo de trabajador, si el trabajador es del sector privado o el trabajador es del sector público o el trabajador es independiente? ¿Tenemos ese análisis aquí? ¿O pueden hacernos llegar para ver cuál es la evolución y cuál es la magnitud en términos de cantidad y porcentaje del trabajador del sector privado versus el trabajador del sector público? Eso nos gustaría tener como antecedente y si pudiésemos tener también esa evolución respecto a los trabajadores de la salud también. Sí, por supuesto, senador, le podemos hacer llegar ese detalle. No es algo que tengamos en la presentación aquí, pero tenemos esos datos, así que se los podemos enviar. Bueno, entonces eso era el cuánto, y ahora lo que queremos mostrar con esta tabla es dentro de la tramitación de una licencia médica puede terminar con dos desenlaces, la aceptación de esa licencia médica o el rechazo de esa licencia médica. Aquí lo que queremos presentar es el porcentaje de rechazo en primera instancia, porque luego hay instancias de apelación, en la cual esto puede o no ser revertida, la decisión. Entonces, al menos en primera instancia, para cotizantes FONASA, el rechazo corresponde a un 7,5%. Eso, acá ustedes pueden ver que está ordenado según categoría diagnóstica, que es en los capítulos del CIE 10, que son es la columna de la izquierda, y luego para el año 2023, para hacerlo comparable, el 23 entre enero y febrero de ese año, con enero y febrero del 2024, cómo ha cambiado o no aquella distribución del rechazo por seguro de salud y por categoría diagnóstica. Entonces vemos que como métrica de resumen para FONASA en ambos años, el rechazo está cerca del 7,5%, varía muy poquito, entre un 7,5 y un 7,3 entre ambos años, y en ISAPRE el año 2023 el porcentaje de rechazos era un 12,3% y eso aumenta este año a un 17%. Vemos que siempre es más alto el rechazo en ISAPRE que en FONASA. Y aquí, similar a uno de los elementos que ilustraba en la tabla anterior, queremos hacer hincapié en la distribución de las licencias médicas según categoría diagnóstica, esto acá sí incluyendo ya todo el año, de enero a diciembre del 2023. Y acá lo que podemos ver es que la mayor proporción de licencias médicas están emitidas bajo el concepto de problemas de salud mental, con un 32% del total, y luego podemos ver que va disminuyendo hasta... lo más infrecuente son ahora las licencias por COVID-19 y las segundas de mayor proporción son las licencias referidas a problemas musculoesqueléticos con un 18%. Algo que sabemos que es de gran importancia con respecto al funcionamiento de la CONPIN es cuánto tiempo demora toda la tramitación, es decir, desde que una licencia médica es emitida por el médico o médica o profesional que puede emitir licencia médica hasta que se lleva a pago directo. Esto en cotizantes que son FONASA. Y acá podemos ver que desde el 2008 al 2018 hubo un aumento sostenido de los días transcurridos en todo ese proceso, llegando al valor máximo del 2018 a un promedio de 78 días desde la emisión hasta el pago. Y eso que tiene una disminución muy importante en 2019 y que luego continúa con algunas variaciones hasta la fecha actual, donde el promedio es de 28 días. Entonces, si bien esto aún siguen siendo tiempos de espera que son largos para fines de lo que impacta en la vida de las personas, ha disminuido enormemente desde el 2018 hasta ahora, gracias a algunos cambios que ya voy a detallar, que han permitido que esto se dé de esta manera. Algunos avances, entonces. El 97,4% de las licencias médicas son pagadas en menos de 30 días después de que son recibidas en la CONPIN.
Esto hemos implementado, se va a relacionar con el tercer punto, así que no voy a detallarlo acá, pero hemos implementado un sistema de fiscalización electrónico a prestadores grandes emisores, lo que ha permitido contener el fraude en la emisión de licencias médicas y disminuir el gasto fiscal en subsidios por licencias médicas. El año pasado, gracias a esto, logramos ahorrar aproximadamente 300.000 millones de pesos, disminuyendo la emisión de licencias médicas sin fundamento clínico. Hemos también reducido los episodios de interrupción de pagos de licencias por temas presupuestarios. Hay veces que, si bien hay un promedio de días de tramitación completa de la licencia médica, a lo largo del año hay ciertos momentos, ya lo voy a mostrar en un gráfico, en que eso aumenta porque hay una dificultad de la continuidad de la disponibilidad de fondos para poder hacer esos pagos. No tiene que ver con la tramitación del sistema, sino con la disponibilidad de fondos. Y eso también lo hemos ido arreglando en los procedimientos administrativos internos, lo que ha llevado a que se reduzcan los episodios de interrupción de pago de licencias médicas, como digo acá, por temas presupuestarios o como se llama, quiebre de caja. Estamos avanzando en la tramitación legislativa del proyecto de ley que modifica la ley 20.585. Hemos implementado notificaciones proactivas por correo electrónico y por SMS, digamos mensajes a trabajadores y trabajadoras. Esto se implementó en 2023 y esto, el objetivo era poder mantener a las personas informadas de modo proactivo del estado de tramitación de su licencia médica. Uno de los efectos que esto ha tenido es que ha disminuido la concurrencia de las personas, de los usuarios, físicamente en las oficinas de la CONPIN a tener que preguntar por su avance en licencias médicas. Esa disminución ha sido de un 25%, lo que ha disminuido la concurrencia de usuarios a las oficinas CONPIN debido a esta mejora de este proceso. También el Fondo CONPIN ahora se incluyó en Salud Responde y eso nos ha permitido mejorar el funcionamiento del Fondo CONPIN, que también como propósito tiene mejorar la experiencia usuaria de las personas que dependen del pago directo de la CONPIN para sus licencias médicas. Y también se implementó un nuevo sistema de tramitación electrónica de licencias médicas Ley Sana para hacerlo más expedito. Esto es lo que les mencionaba del quiebre de caja. Les voy a explicar cómo lo que muestra este gráfico. Este gráfico en el eje horizontal tiene el año completo, del 1 de enero hasta el 27 de diciembre, 31 de diciembre, que está, digamos, la evolución del tiempo en el año. En el eje vertical, en el eje Y, lo que está es la cantidad de personas afectadas por la interrupción de los pagos. Esas son como esas curvas que se ven, o esos aumentos que se ven en dos colores, en azul y en verde. El color azul lo que refleja son todas las personas dentro de qué época del año sufrieron alguna interrupción del pago por quiebre de caja en el año 2022. Eso ocurrió en 2022. Y el verde es del 2023. Entonces lo que esto demuestra es cómo dramáticamente se disminuye la interrupción de los pagos porque internamente hemos podido mejorar los procesos administrativos para asegurarnos de que no exista este quiebre de caja. Y lo mostramos porque sabemos que evidentemente es una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, de aquellas personas que dependen del pago directo de la CONPIN. Algunos próximos pasos en términos de la tramitación de las licencias médicas es actualizar el Decreto Supremo 3, que reglamenta la autorización de licencias médicas, y la actualización del Decreto 7 del 2013, que lo que hace es establecer las guías clínicas referenciales para la emisión de licencias médicas bajo distintos conceptos diagnósticos. Y hemos establecido una mesa de trabajo con la Superintendencia de Seguridad Social, el Ministerio de Salud, la CONPIN y diferentes expertos para poder en particular actualizarlo en las orientaciones técnicas para los problemas de salud mental, porque sabemos que son las licencias que explican una mayor proporción de la emisión de licencias médicas, pero también las que tienen mayor rechazo. Entonces creemos que una forma de facilitar aquello es entregar guías referenciales más precisas para poder hacer una mejor indicación de las licencias por salud mental. En otras mejoras vamos a avanzar en otros cambios tecnológicos con una nueva tecnología para el cálculo y el pago, para agilizar los tiempos de tramitación, porque uno de los pasos iniciales de la tramitación es revisar la licencia misma, si es que es autorizada o no. Pero una vez que se autoriza, luego sigue el siguiente paso, que es el cálculo de cuánto tiene que recibir esa persona en remuneración. Eso lo vamos a actualizar para que se haga una plataforma que logre interoperar con diferentes sistemas y que se pueda hacer de manera
más expedita sin que tenga que ser una tramitación que de persona dependiente como lo es hoy día. Eso es una de las mejoras tecnológicas en las que estamos trabajando. Vamos a también mejorar el portal milicenciamedica.cl para que los usuarios puedan hacer seguimiento de los trámites por su parte, además de lo que ya hemos incorporado, como decía, de las notificaciones por correo y por SMS. Y también hemos implementado nueva tecnología con algoritmos de inteligencia artificial para pesquisar casos sospechosos, y esto lo voy a profundizar en el tercer acápite de esta presentación sobre la emisión de licencias médicas sin fundamento clínico. Y por último, estamos también trabajando en cambios de proceso, homologando algunos procesos importantes a nivel nacional, con nuevos procesos también de fiscalización y la capacitación masiva personal con PIN a nivel nacional. Entonces, hablemos de la fiscalización de licencias médicas. Acá, cuando uno habla de fiscalización, puede fiscalizar al prestador, que es quien emite la licencia médica, que es lo que ilustra el gráfico de la izquierda, o al trabajador, que es la persona que recibe la licencia médica. Cuando uno fiscaliza al prestador, toma una serie de acciones, que son los círculos que están acá graficados alrededor. Por ejemplo, lo primero que uno hace es solicitar el informe complementario. Es decir, hay una licencia médica, uno tiene que solicitar informes que sustenten esa decisión clínica. Se puede citar también a entrevista al prestador. Si es que no hay, si es que el prestador no puede entregar antecedentes clínicos de la licencia médica, se puede suspender su facultad de emitir licencias médicas por un cierto periodo de tiempo hasta que sea capaz de mostrar ese sustento clínico. También se pueden aplicar multas y, por último, se puede hacer también denuncias a Fiscalía. Y en el caso de los trabajadores, uno puede establecer su peritaje a las personas, visita domiciliaria, solicitar también informes complementarios, revisar si que efectivamente existe un vínculo laboral y también se pueden hacer fiscalizaciones por llamado telefónico. Una cosa que es importante aclarar entre estas dos, una gran diferencia para que se entienda el trabajo que hemos hecho de fiscalización, es que si es que el objetivo es disminuir las licencias médicas mal utilizadas, lo más efectivo es la fiscalización del prestador, por la presencia de grandes emisores, distinto a la de los trabajadores que tiene otro objetivo, no es la de reducción de la licencia fraudulenta. Entonces, ¿cuáles son los avances que hemos tenido acá? La implementación de un sistema electrónico de fiscalización a grandes emisores, que comenzamos con un piloto en la región metropolitana el año 2022, en el segundo semestre. Comenzó como un piloto en esa región y luego el 2023 lo ampliamos a todo el país, que es lo que yo le decía, que llegó el resultado que logramos ahorrar cerca de 300.000 millones de pesos solamente con esta iniciativa de mayor fiscalización. Lo que nos llevó a un universo de 59.000 médicos que emitieron licencias médicas entre el 2023 y 2024, se inició un proceso de fiscalización a 1.400 de aquellos, donde se pesquisaba un patrón, que ya voy a poder graficar en la próxima diapositiva, que elevaba una sospecha de que probablemente esa emisión no tuviera sustento clínico. Y eso corresponde al 2,3% de todos los médicos, es decir, un porcentaje muy menor. De los médicos que hemos fiscalizado se han sancionado a 735 y de acuerdo al gráfico del informe anual de licencias médicas del 2023 de la Suceso, el 97% de los médicos emite menos de 1.000 licencias médicas anualmente. Con esto es muy importante aclarar que hemos podido y hemos procurado evitar algunos efectos indeseados, que es decir, que las acciones que hemos sostenido no afecten a la gran mayoría de los médicos que emiten licencias médicas correctamente, sino que efectivamente poder fiscalizar y sancionar a aquellos que no lo hacen. También está disponible el portal Denuncias, un operativo vía web desde febrero del 2023, y desde el año 2022 se inicia la agenda de trabajo interinstitucional entre el Consejo de Defensa del Estado, la CONPIN, la Suceso, FONASA, con el objetivo de coordinar las acciones fiscalizadoras a prestadores que emiten licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico. Y esta es una excelente manera de ilustrarlo. Este gráfico muestra lo siguiente. En el eje horizontal, cada una de las barras están por categoría. La categoría es la cantidad de licencias médicas emitidas anualmente. Entonces, la primera barra, la azul, la más alta, no sé si alcanzan a verlo, pero en el eje horizontal lo que dice que esa categoría responde a la cantidad de médicos que emiten un máximo de 200 licencias al año.
El que sigue es el rango entre 201 licencias hasta 400 licencias al año. El que sigue es entre 401 licencias hasta 800 licencias al año y así hasta llegar al más extremo, que son quienes emiten más de 5.000 licencias al año. Y en el eje vertical, el eje Y, acá está el número de médicos cuyo comportamiento está en cada una de estas categorías. Entonces, lo que nos dice la primera barra de la izquierda es que el 80% de los médicos y médicas en el país emiten menos de 200 licencias médicas al año, el 80%. Y el restante, la línea roja arriba, es un porcentaje acumulativo hasta llegar al 100% de los médicos, que lo que nos dice es que solamente menos del 1% emite más de 2.500 licencias al año. Entonces, es muy evidente cuando se da una acción por parte de un prestador con capacidad de emitir licencia médica que tiene un comportamiento que es absolutamente es muy implausible e inverosímil que efectivamente tenga un sustento clínico, dado que es muy discordante con el comportamiento de la gran mayoría de los médicos y médicas en el país. Otra forma de objetivar el impacto que ha tenido la fiscalización de emisores es que acá tenemos una comparación en amarillo el 2022 y en azul el 2023, la cantidad de médicos que emite cierta cantidad de licencias. Entonces, entre 801 licencias y 1.200 licencias, que sabemos que ya está en un extremo bien elevado de la cantidad anual en comparación con otros médicos, disminuyó en 10 médicos que tienen ese comportamiento, pero los más extremos hubo una disminución importantísima en la cantidad de médicos que emiten esa cantidad de licencias médicas. En resumen, hoy tenemos menos médicos y médicas que emiten licencias médicas en estas grandes, en esta grande magnitud. Los próximos pasos en este sentido es seguir avanzando en la modificación de la ley 20.585 para poder abordar la emisión de licencias médicas electrónicas, asume en contexto de telemedicina para equipararlas al estándar de seguridad de la emisión presencial. También incorpora mejoras al proceso de administrativos sancionatorios de la Suceso y la COMPIN, que son el artículo 2 y 5 de la ley. Se aumentan los requisitos de las sanciones administrativas y las penas y se robustece el marco normativo respecto a la operación de los sistemas de licencia médica electrónica. Esto implica la actualización del decreto 7 y del decreto 3, como les mencionaba anteriormente. Algunos próximos pasos, estamos trabajando en mejorar el sistema de la red neuronal, es decir, los sistemas informáticos automatizados de FONASA, previo a la Contraloría Médica, trabajar en los peritajes médicos de segunda opinión en salud mental a trabajadores y trabajadoras focalizados en grupos caracterizados como de mayor riesgo de mal uso. También vamos a avanzar en la fiscalización con inteligencia artificial, que es posterior a la autorización. Hay ciertas autorizaciones que se pueden hacer de modo automático. Las que no son de modo automático pasan a la Contraloría Médica y dentro de ese gran volumen de licencias médicas que tienen que ser analizadas por los contralores médicos, también vamos a hacer uso de la inteligencia artificial para poder identificar cuáles tienen que ser revisados con mayor detalle si es que hay alguna sospecha de que detrás de aquello haya un mal uso de esa licencia médica. Y también vamos a reforzar la capacitación de médicos contralores en todo el país, homologando criterios y actualizando normativa. Y también hemos establecido un convenio con Policía de Investigaciones para cruzar la información de personas que salen del país estando con licencia médica. Es decir, una señal evidente de un mal uso de la licencia médica. Por último, estamos trabajando también en integrar distintas instituciones para identificar cuando los trabajadores se encuentran incumpliendo el reposo laboral. Es decir, cuando alguien estando en licencia médica sigue cumpliendo actividades remuneradas en otro empleo, que también es una forma evidente, además de salir del país, una forma evidente de hacer un mal uso de licencias médicas y esto permite hacer una fiscalización más eficiente utilizando la interoperabilidad de sistemas. Y por último... ¿sí? Un segundo, que el senador Castro me ha pedido. Que terminé, perfecto. Perdón, subsecretaria, adelante. Está bien, senador, disculpe. Avanzar en la alianza con instituciones públicas para fomentar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en el lugar de trabajo para generar un buen uso de licencias médicas y gestionar así disminuyendo el ausentismo. Y creo que eso es... Sí, con eso hemos finalizado la presentación. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, subsecretaria. Harta información, harto dato. Me alegro. La felicito, subse. Senador Castro, gracias. Luego senadora Órdenes y finalmente yo. Sí, este es un tema muy relevante, presidente.
Este es un tema de un incremento exponencial de costos en el sistema público y privado. Este es un tema que amerita una enmienda de fondo o reforma en un régimen que en democracia del año 90 nunca ha habido iniciativa legislativa desde el Ejecutivo, porque es prerrogativa exclusiva de Seguridad Social, para poder corregir este sistema. Hoy día mi preocupación tiene que ver con que si se están otorgando 8 millones de licencias a 2,6 millones de trabajadores, que la licencia dura 14,8 días por trabajador promedio, que el 75% de las licencias corresponden a afiliados FONASA, más o menos, y 21,5 ISAPRE, que hay un porcentaje de 0,9% de médicos que hoy día emiten más de 1.600 licencias médicas al año, siendo un promedio de 160 por médico, significa que el 0,9 de los médicos se lleva prácticamente 100 veces más la emisión de licencias médicas, con un gasto del 11,4 total. Y el 5% de los trabajadores son los datos que envían también de las cajas de compensación. O sea, hay un problema grave. Dos, hay un problema de fraude. Aquí estamos en un sistema basado en la sospecha, hace largos años. Sospecha porque no se ha corregido la tasa de reemplazo o los días de carencia que corresponden para este efecto. Entonces, la licencia corta de menos de 11 días tiene 3 días de carencia, la licencia larga de más de 11 tiene 100% de reemplazo, y por lo tanto tenemos una distorsión. Tenemos 3 enfermedades que ocupan más del 65% de las licencias, que son los trastornos mentales, son las enfermedades musculoesqueléticas y son las enfermedades respiratorias, en ese orden de llegada. Particularmente las dos primeras, las mentales y las musculoesqueléticas, que no tienen imagenología que corrobore, sino que son opiniones. Se da el caso de que en un trastorno del ánimo hay gente que le dan desde un día, hay gente que le dan 600 días, en distintos grados de depresión. O sea, no hay un criterio porque es muy dispar. Y por otro lado, el sector salud, el sector comercio, el sector financiero son los que tienen los más altos índices de uso de licencias médicas. En cambio, la agricultura o la construcción tienen números bastante bajos. Y en ese sentido, para ir redondeando, agregar que en el caso de lo que son las mutuales, que es otra lista de este tema, en el mundo de las mutuales son juez y parte en la calificación de la licencia por causa laboral, porque demuestra de algún modo, al igual que la ISAPRE, un conflicto de interés. Vale decir, yo pago y yo resuelvo, autorizo o no la licencia médica. Es contradictorio, por un lado, que la ISAPRE y FONASA destinen grandes montos a pagar las licencias médicas y, en cambio, las mutuales generan importantes excedentes para ser reinvertidos en actividades no reguladas con fines de lucro que se apartan de la ley 16.744, que es la de accidentes profesionales, de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Por lo tanto, yo quiero colocar también en la mesa, para que haya una opinión de ustedes, qué pasa con las mutuales en este plano, cómo se le da garantías a todos los sectores, por tanto, también aquí con este tipo de licencias que tramitan las mutuales en condiciones desiguales respecto a lo que es FONASA e ISAPRE. Y por último, pedirle una evaluación. Han pasado 12 años desde la ley 20.585 que aprobamos acá. El artículo 4 establece la confección vía reglamentaria de las guías clínicas que permitan la orientación diagnóstica y los tiempos de reposo. ¿Cuáles son las guías clínicas? ¿Cómo lo han abordado en estos años las distintas autoridades del Ministerio? No digo solo esta administración, de modo tal de que oriente la falta de la enorme dispersión que hay en la emisión, que una misma enfermedad tenga 100 veces de diferencia en días de reposo. La misma enfermedad. No puede ser. ¿Cuál es la guía clínica? El protocolo que dice esto tiene un límite, la depresión leve tiene un límite, la moderada tiene otro límite, en fin, etc. Y por otro lado, ¿cuál es la historia y la secuencia de multas y sanciones que se han aplicado? Porque esa ley trae un listado, un catálogo muy grande. Entonces, ¿cuál es la casuística que ha habido en 12 años de la aplicación de la 20.585? Y por último, yo le pido, presidente, por su intermedio al Ejecutivo, que el proyecto que despachó hace 10 meses atrás esta comisión y el Senado, la sala, que duerme hace 10 meses en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que es un proyecto que viene del gobierno anterior,
Es un proyecto del Ejecutivo que nosotros respaldamos, se sacó y que justamente busca evitar el fraude, agrega nuevas penas, incluso con la suspensión del título, a aquellos médicos que temporalmente o perpetuamente infrinjan con reincidencia. O sea, coloca un estándar. Entonces a mí me duele que tengamos 10 meses de espera en la comisión homóloga de la Cámara de Diputados para que termine el segundo trámite de ese proyecto de ley que ataca justamente este problema y que me parece a mí que el Ejecutivo debe ponerle suma urgencia ya, porque la ley corta ocupó, hasta mañana ocupa el espacio, ok, pero ya no hay más argumento y creo que esto es francamente necesario. Además de eso, por último, que en el escenario de reforma del artículo 1 de la ley corta, que viene en la transición, ¿verdad?, en los mecanismos de contención de costos, es inevitable, a mi juicio, para el efecto del tema ley corta, por ejemplo, de ISAPRE, que hay un capítulo de modificación al régimen de licencias médicas por los altos costos que hoy día genera. 5 puntos de 7 puntos la cotización. Es francamente ya insostenible. Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria de Salud y a la superintendente de Seguridad Social. A ver, en las cifras que ustedes nos entregan, efectivamente del año 2018, si lo comparamos con el año 2022, son cerca de 4 millones de incremento en las licencias médicas. A mí me sorprendió mucho, presidente, la cifra que entrega la subsecretaria de 300.000 millones de pesos, cuando se logra quebrar esta alza que venía produciéndose hace varios años. O sea, estamos hablando de 10 hospitales como el que se está construyendo en Chile Chico. No, esa es la magnitud de la cifra, llevado a infraestructuras en salud. Entonces, primero, a su juicio, de las medidas que ustedes enunciaron, ¿cuál es la más significativa o que ustedes explican gran parte esa quiebre? Yo supongo que es el tema de la incorporación de nuevas tecnologías para el seguimiento y fiscalización de la emisión de licencias médicas. Y ahí creo, si nos pudiera contar un poco más respecto al tema de la fiscalización con inteligencia artificial. Yo supongo que tiene que ver, mire, cuántos médicos emiten más de X licencias, no sé, anuales, 1.600, lo que sea. Y ahí, o sea, una medida así de sencilla supongo que es lo que ha permitido este tremendo baja en la tendencia de emisión de licencias médicas. Lo otro, obviamente, tiene que ver con el tipo de enfermedades. Como decía el senador Castro, si el 65% de las licencias están asociadas a 3 enfermedades, creo que es otro foco o criterio que hay que aplicar claramente en el algoritmo. Y en ese sentido, yo creo que hay que darle urgencia al proyecto de ley que efectivamente despachamos desde la comisión. O sea, una cosa es la ley corta, la contingencia, pero supongo que el segundo punto, después de que ya ha sido despachada por la comisión, tiene que ser ese, porque está claro que va a entregar aún más herramientas para una mejor institucionalidad en esa materia. Yo quisiera consultar si tienen cifras sobre casos judicializados por motivos de emisión de licencias médicas falsas. Porque obviamente creo que han existido avances importantes respecto a la fiscalización, pero también qué ha ocurrido con el tema de las sanciones, y por eso quiero seguir insistiendo en el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, porque no vamos a hablar solo de multas. O sea, ese proyecto incorpora otras medidas que yo creo que condicionan de manera bien significativa la emisión de licencias, sobre todo en el caso de los médicos, si van a tener, efectivamente, van a arriesgar prácticamente el ejercicio profesional al emitir licencias médicas fraudulentas. Y lo otro, más allá el problema de la emisión de licencias que no corresponden, o sea, si en contexto de prestación de servicios en los establecimientos de salud público, o sea, hay médicos que entregan licencias médicas en el contexto de esa prestación. Si también se están tomando algunas medidas en esa materia. Eso de mi parte, presidente. Gracias, senadora Órdenes. Yo tengo algunas preguntas también. Bueno, esto de la licencia médica, yo creo que después de los antecedentes entregados por el doctor Castro, muy completos y
y bien argumentado. Recalcar solo la sensación que a mí me queda de que en definitiva los médicos que otorgan licencias médicas en exceso no son la gran mayoría. Sin embargo, igual uno tiende a pensar de que en el fondo lo que tiene el médico en sus manos es una chequera. Una licencia médica es una chequera porque lo que hace el médico es emitir una licencia médica, total, otro paga. El Estado, la ISAPRE, la Mutual, en fin. Entonces, y quisiera que pudiera usted, subsecretaria, detallar un poquito más cómo es la fiscalización o cómo se está midiendo solamente por análisis a través de la tecnología de la información, o hay algún otro mecanismo que permita el control de esa chequera, porque algunos efectivamente hacen buen uso de esa chequera y otros se sobregiran en exceso. Y también quisiera que me contara cuál es la evolución de los procesos de suspensión de emisión de licencias médicas con que se sanciona a los médicos, cuánto es eso, cuánto se ha aplicado, desde cuándo se aplica, esta es una medida aplicada en los últimos años o permanentemente se ha aplicado, porque si permanentemente se ha aplicado quiere decir que tampoco eso ha sido disuasivo. Y respecto a las multas lo mismo, ¿qué evolución tenemos de las multas y suspensiones otorgadas a los prestadores? Por otro lado, además de las preguntas en cuanto a lo que le señalaba de complementar datos mediante su presentación, también me gustaría tener, yo creo que si bien pueden tener esa información respecto de las licencias médicas por salud mental y el cruce especialmente de las fechas en que se entregan estas licencias. ¿Son los meses de enero y febrero donde hay más problemas de salud mental en Chile? ¿Son el mes de septiembre en fiestas patrias? ¿Son las vacaciones de invierno de los niños, que hay más enfermedades de salud mental? ¿O son los fines de semana largos también que hay coincidencia con enfermedades de salud mental? Eso me gustaría que se pudiese también, ese cruce de información, qué es lo que está ocurriendo, porque si efectivamente tenemos coincidencia en que el mayor número de licencias médicas se produce de enfermedad mental, que pareciera ser lo más irrefutable, porque cuando el médico define que hay un problema de depresión, no hay nada más que decir, no hay cómo contradecir eso, pero me gustaría tener ese cruce de fechas para ver si coincide efectivamente, además de esta información respecto de quiénes usan más licencias médicas, los trabajadores del sector privado, los independientes o los trabajadores del sector público. También, como le comentaba, la evolución de las sanciones y fiscalización a los médicos, los días de licencia, que también lo mencionó el senador Castro, respecto de que efectivamente pareciera de que se otorgan licencias siempre de más de 11 días para evitar esta carencia de los 3. Quizás una buena medida sea eliminar esto de la carencia de los 3 días y con eso quizás bajar los números de licencias y eso baja de manera importante los costos. 300.000 millones de pesos son 300 millones de dólares. Eso es lo que cuesta el Hospital de La Serena, que es un hospital de alta complejidad para 620 camas. Para que tengan una idea de la dimensión y cómo duele esto, digamos, cómo duele. O sea, si logramos hacer esto y reducir más todavía, cuántos más recursos disponibles vamos a tener para solucionar listas de espera, en fin, y todo ello. Y la última pregunta. ¿Este es un problema, a su juicio, subsecretaria, es un problema del sistema tal como está concebido o es un problema de gestión de los procesos de...? Entonces, ¿no le hemos dado la suficiente importancia en el tiempo y a lo largo de los gobiernos a la gestión de las licencias médicas o definitivamente tenemos un sistema anacrónico que ya no, así como está concebido, no se sustenta? Y lo último es contarle que desde el mes de enero que el gobierno le ha puesto suma urgencia al proyecto de licencias médicas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hasta esta fecha la presidencia de la Cámara de Diputados no se ha puesto en tabla este proyecto. Yo le pediría, subsecretaria, si puede acelerar este proceso, porque si estamos desde enero pidiendo suma urgencia, ver fórmulas de que entregar esto, ponerle discusión inmediata, ya que terminó ahora la ley corta de ISAPRES en la Cámara. Y este es un tema relevante porque, tal como lo decía el senador Castro, puede influir también en el tema de los costos y en lo que tiene relación con la ley corta, a ver si le pueden poner en discusión inmediata, si es posible o no, y en eso quisiera que si usted me puede responder, si es posible o no, colocarle discusión inmediata al proyecto de ley de licencias médicas que lleva 10 meses, como decía el senador Castro, en la Cámara de Diputados. Y también aprovechar de consultarle a la Suceso, a la Superintendenta de Seguridad Social, ¿cuál es la magnitud de los casos que llegan a la vista de ustedes?
cuál es el nivel de resolución en términos de favorecer al trabajador o al sistema. Queremos conocer un poquito más de lo de licencia médica, qué es lo que llega a la SUCESO y cómo es la actuación de la SUCESO en esta materia. Senador Castro. Para hacer una precisión también, Presidenta, además de aquí hay un cúmulo de preguntas, probablemente vamos a requerir más de una sesión para el abordaje de todo este gran tema complejo de enorme gasto. En el caso de la subsecretaria de Salud Pública, preguntarle cuál es la evaluación de los casi 20 años de la Ley de Autoridad Sanitaria que traspasó las COMPINES desde los servicios de salud a las CEREMIS. Tengo la impresión de que la evaluación en cuanto a recursos financieros, a fortalecimiento, hacia las COMPINES, estando radicados en esta nueva entidad que son los COMPINES, ha sido débil. No por responsabilidad de la actual gestión de la subsecretaría, sino porque la historia, desde el presidente Lago hasta ahora, cuando se aprobó esta ley, no ha acompañado con toda la holgura y la musculatura de recursos humanos y materiales para que se haga fiscalización. Porque uno se preguntaría, ¿hay inspectores que van a controlar reposo? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos no? Son los mismos inspectores que tienen que ir a controlar restaurantes, farmacias, venta en la vía pública, comida, porque son los mismos inspectores de los CEREMIS que hacen todas estas cosas. 2, el tiempo de pago. Uno ve las COMPINES en general, reclamo porque el tiempo de pago, y pasan meses antes de que haya pago. 3, composición de especialistas en las COMPINES. Yo lo digo porque en nuestra región de O'Higgins, me imagino que muchas faltan especialistas, pues llegan enfermedades de toda especie, los miembros de estos COMPINES son médicos de buena voluntad, que tienen un sueldo público, en fin, pero no son especialistas en todas las materias, y tomar peritajes externos significa pagarlo. O los paga el paciente, o los paga el Estado, cosa que es difícil. Y por lo tanto, los recursos aquí son un problema. Ese es un punto. Y a la Super de Seguridad Social, preguntarle qué hacemos con muchos pacientes hoy día que tienen licencia acumulativa larga por enfermedad crónica, a veces invalidante, que a la vez está en postulación de pensión de invalidez. Y resulta que tenemos el fenómeno de que aquí no hay ni chicha ni chancho, como diríamos en buen chileno. Le cortan la licencia porque dicen que no amerita, porque está postulando una pensión de invalidez, y no le dan la pensión de invalidez porque le dicen si usted está con licencia. ¿Qué hacemos? Este es un mundo de mucha gente, de edad algunas, otras no de edad, que tienen artrosis, que tienen enfermedades de distintas especies y que viven en este interreino de padecer una licencia, porque tienen un empleador, son activos, múltiples licencias y a la vez una pensión de invalidez que no llega nunca. Y no llegan a veces ninguna de las dos cosas. La Super de Salud, que además tuvo la valentía ella, fue criticada en su momento de plantear límites máximos de emisión a los médicos. Eso fue hace 2 años atrás, yo sé que sufrió críticas reiteradas, me parece a mí, yo la fui a ver después de ese episodio, yo comparto que esto tiene que tener un límite conceptualmente y doctrinariamente aceptable. Nadie le va a dar una pauta a un doctor para que diga coartarle el ejercicio, pero tampoco podemos tener este nivel de dispersión, en que da lo mismo quien emita, cómo emita, y hoy día claramente esto es una escalada de gastos insostenible para el país. Gracias, senador. Subsecretaria. Gracias, presidente. Hay varias preguntas, así que sugiero primero voy a proponer la entrega de información que nos han pedido acá, que no tenemos ahora mismo, pero sí la tenemos disponible para entregarla después formalmente. Luego voy a referirme a algunas de las preguntas que han mencionado con respecto a la fiscalización y más bien el fenómeno de los grandes emisores. Para después, muy brevemente, mencionar preguntas más de fondo que también han presentado y por su intermedio, presidente, sugiero que también le podamos dar la palabra a Valeria Céspedes, que es la directora de la COMPIN Nacional, que puede profundizar en varios de estos puntos y así como también lo han presentado, pedido ustedes a la superintendente de Seguridad Social, Pamela Gana, que estoy segura que también, además de responder las preguntas que le han hecho ella directamente, va a poder sumar antecedentes a lo que yo le voy a mencionar ahora. Entonces, primero, alguna información que ustedes nos han solicitado, que podríamos entregar posteriormente, es cuál es la casuística de la ley 20.805 desde su implementación, que preguntaba el senador Castro con respecto a los actos de fiscalización y los resultados de la fiscalización de los emisores, y cuántos casos han sido judicializados. Eso es algo que podemos entregar después en detalle.
así como, bueno, asociado a eso, cuántos médicos y médicas han tenido como actos, digamos, a consecuencia de la fiscalización, la suspensión de su capacidad de emitir licencias médicas y las multas. Junto con la pregunta que hace el senador Gaona sobre la coincidencia de las fechas de la emisión de licencias médicas de salud mental. Todas esas son cosas que podemos hacerle llegar formalmente después, porque son análisis que podemos nosotros elaborar. Con respecto a la licencia, a la fiscalización de grandes emisores, la forma en que esto ha funcionado ahora, el 2023, y que es interesante pensar, es que la COMPIN lo que hizo fue implementar esta fiscalización con las facultades que ya tiene disponible, solamente con, o respondiendo más bien a una decisión y a una voluntad política de atender a este problema con las herramientas que hoy tenemos, que esperamos que se fortalezcan con la tramitación de la ley, que quiero decirles que ya estamos en verdad en los últimos pasos, más bien dicho, para poder hacer el ingreso de la indicación y que esto entonces pueda continuar su tramitación. Pero la forma en que ha funcionado esto es que hemos logrado identificar un perfil de cuáles son los actos que levantan cierta suspicacia de que una licencia médica no tenga un sustento clínico. Entonces yo les voy a dar un ejemplo, porque una vez que logramos caracterizar el acto de la licencia médica, se puede hacer una fiscalización dirigida a aquellas personas que más probablemente están emitiendo licencias médicas fraudulentas y por eso hacer una fiscalización que sea más eficiente. Entonces, un ejemplo. Uno de los contextos clínicos que uno puede imaginarse de donde los médicos y médicas ven más pacientes, probablemente es en la atención primaria de salud, donde según los coeficientes técnicos para la planificación en red, el rendimiento más exigente, digamos, donde más pacientes por hora se ven, son en las consultas de morbilidad, que son un total de 4 pacientes por hora. Son 15 minutos por paciente en la consulta de morbilidad. Si uno, voy a poner un escenario como teórico, ¿ya? Imaginémonos una práctica clínica de un médico o médica en la PS que se dedica a ver consulta de morbilidad 15 minutos por paciente haciendo una jornada con continuidad de atención, es decir, extensión horaria, y trabaja por ende 12 horas. Esa persona vería 44 pacientes en un día. Si uno asume, algo que evidentemente es un escenario teórico, de que todas esas personas requieren licencia médica, cosa que sabemos que tampoco funciona así en la práctica clínica, entonces esa persona en el máximo teórico estaría entregando 44 licencias en un día. Si es que se dan ciertas casualidades que sabemos que no ocurren en la práctica. Si uno mira en la realidad, la gran cantidad de médicos que emiten licencias médicas correctamente, la cantidad de licencias diarias en promedio que emite al día son 4. 4. Y cuando miramos a los grandes emisores, son 50. Es decir, la diaria. Es decir, la práctica diaria de emisión de licencias médicas de una persona con una conducta fraudulenta excede aún este escenario teórico que yo les describo, que sabemos que no es plausible. O sea, uno podría como, lo pongo para exagerar el punto. Uno, exagerando todos los parámetros de lo posible, no podría decir máximo, no podría llegar todo el que en toda esa consulta, y eso, y supera eso. Entonces, si uno logra identificar ese patrón que a todas luces sugiere que hay una conducta detrás que en la ausencia de fundamento médico, nos permite hacer, primero, una fiscalización más dirigida. Y lo que se hace es que se le pide a los clínicos que entreguen entonces, a quienes tienen este patrón de conducta, que entreguen el sustento clínico que respalda la licencia médica. Si es que ese clínico no logra entregar el antecedente médico, se le suspende la capacidad de emitir licencias médicas por un periodo acotado, 15 días. Si luego logran entregar los antecedentes, perfecto, se le devuelve la capacidad de que pueda emitir licencias médicas. Si es que a los 15 días tampoco puede entregar los antecedentes, se le mantiene esa suspensión. Eso es lo que ha hecho la COMPIN. O sea, ha actuado con las facultades que tiene hoy día, pero con mucha decisión y con mucha inteligencia. Y eso es lo que ha tenido estos resultados que le hemos demostrado, que han disminuido la cantidad de médicos que emiten, que son grandes emisores, y con eso hemos tenido estos ahorros que efectivamente son de una orden de magnitud enorme, que pueden tener mucho mejor, un buen uso
para el bien público. Por eso que nosotros también estamos igualmente interesados en que se tramite la ley que va a fortalecer estas facultades, aumentando las sanciones, aumentando la capacidad de fiscalización para poder magnificar el impacto que hemos tenido con este plan de fiscalización desde la COMPIN. Hay otras preguntas que tienen que ver efectivamente con cosas más, discusión más de fondo de cómo funciona el subsidio de incapacidad laboral, que tiene que ver con el periodo de carencia, de cuáles son los días por los cuales no se entrega una remuneración según la duración de la licencia. Otra pregunta es sobre la división entre la salud común y la salud laboral, la calificación de origen dentro de eso, es decir, en una conversación más de fondo hay múltiples conversaciones que uno pudiese hablar y eso es parte de lo que se va a conversar en el contexto de la reforma, que fue parte de los protocolos de acuerdo a los que se llegaron, que incluye una discusión sobre la seguridad e incapacidad laboral dentro de esa discusión de reforma. Entonces no quiero anticiparme yo a entregar una postura de eso, porque eso tiene que ser más bien a consecuencia del diálogo de todos los actores que van a ser parte de esa discusión más profunda de la reforma. Hicieron preguntas sobre las guías de referencia de emisión de licencias médicas y creo que eso, por su intermedio, presidente, puede referirse con mayor detalle a eso y a otras cosas, la directora de COMPIN Nacional y posteriormente la superintendente. ¿Va a ser necesaria entonces una prórroga de 10 minutos? Ok. Antes de darle el paso a la directora del COMPIN y a la superintendente de Seguridad Social, subsecretario, para aclarar un poquito. Entonces, si bien es cierto, la suma urgencia está puesta en la Cámara de Diputados desde el mes de enero, se está a la espera de una indicación sustitutiva de parte del Ejecutivo. Entonces, para liberar de responsabilidad a la presidencia de la Cámara, de la Comisión, a las planteas. En el fondo, estamos esperando que el Ejecutivo presente la indicación sustitutiva. ¿Y eso tiene alguna fecha estimada? ¿O tiempo estimado, mejor dicho? No puedo ayudar ese tiempo, senador, disculpe, pero sí sé que hemos logrado grandes avances y por ende debe ser en un tiempo muy acotado. Estamos en los últimos pasos de la tramitación, correctamente. Señora Valeria, ¿no? Adelante, señora Valeria. Buenos días. Bueno, respecto a las preguntas, voy a contestar algunas que tengo información acá y otras, por cierto, que vamos a complementar con las estadísticas que vamos a enviar. Respecto al tema de las mutualidades, contarles que FONASA hace poco nos convocó a trabajar en una mesa justamente para trabajar el subsidio cruzado, que respecto a lo que mencionaba el senador, tiene que ver con aquellos pacientes que se atienden en nuestro sector, pero que deberían ser calificados de origen laboral, que hoy día no tenemos la capacidad para derivar a las mutuales, y también los pacientes que se atienden en las mutuales y que ellos periódicamente le cobran al sector salud aquellas atenciones, ¿ya? Este es un tema que lleva muchos años sin resolverse y que también genera un impacto importante en términos de recursos para, en este caso, el sector público, considerando todas las atenciones, los bonos de atención que hay de por medio y además los subsidios, ¿ya? Y FONASA nos convocó a esta mesa porque están muy interesados justamente en poder trabajar y poder recuperar parte de este subsidio que hoy día se está haciendo cargo del seguro público, ¿ya? Por otro lado, respecto a las guías clínicas, justamente la mesa de trabajo que conformamos hace poco con la Suceso, con FONASA y con la Superintendencia de Salud, va dirigida a actualizar estas guías clínicas para homologar criterios de aplicación en los distintos médicos contralores en las distintas patologías, porque hoy día efectivamente hay mucha dispersión en la aplicación de los criterios y, como mencionaban, a lo mejor para una patología hay médicos que dan 1 día, 2 días y hay otros que dan 600 días. ¿Ya? Entonces, esa orientación nosotros la tenemos para la mitad de este año aproximadamente, sacarla y poder modificar este decreto 7, que también va a tener un plazo una vez que se tramite la modificación de la ley 20585. Directora, me dice que va a haber una modificación del decreto 7 que establece cierta homologación de los plazos de licencia según patología, ¿no? Sí, en realidad establece criterios y orientaciones técnicas. Sí, esa adecuación técnica va a estar lista a mitad de año. Claro, eso es lo que nosotros tenemos como plazo interno.
pero que además el proyecto de ley de la 20585 va a establecer, dentro de las modificaciones, establece los plazos para actualizar el reglamento del decreto 7 y el del decreto 3. Perfecto, gracias. Respecto a las multas y sanciones que en definitiva hemos ido aplicando a los distintos médicos que hemos detectado con emisiones que no logran ajustarse a la normativa, por un lado está efectivamente la sanción que bloquea la emisión de licencias médicas, pero también las multas. Nosotros hemos ido aplicando multas que a través de la Tesorería General se le han ido cobrando a los médicos, ¿cierto? Pero en la ley 20585, cuando se modifique, también va a establecer mayores montos, porque hoy día los montos en definitiva son parte de lo que los médicos ya consideran como parte de su ejercicio. Entonces, acá también es importante eso, y también nosotros tenemos estadísticas que podemos sumar respecto de las multas que nosotros hemos ido cobrando desde que hemos realizado estos procesos de fiscalización. Para complementar lo que mencionaba la subsecretaria respecto a la fiscalización y lo que consultaba la senadora, efectivamente, a través de la tecnología es donde mayor alcance hemos tenido en la fiscalización, porque efectivamente la fiscalización 1 a 1 en este enorme mundo, digamos, de licencias médicas es imposible. Como mencionaba el senador, desde que se creó la autoridad sanitaria, la CONPIN ha carecido de los recursos, digamos, necesarios para poder ejercer el rol fiscalizador tanto a los trabajadores como a los prestadores. De hecho, el rol de fiscalización a los trabajadores es mínimo y, por lo tanto, revisar, por ejemplo, el reposo en domicilio o verificar que la persona está haciendo el reposo de acuerdo a lo que indica el médico se ha tornado muy difícil porque no tenemos la capacidad. Sin embargo, a través de la tecnología hemos podido instalar ciertas herramientas que nos permiten fiscalizar de manera, digamos, por criterio y con ciertos lineamientos, abordar aquellos casos que a todas luces pudiera ser sospechoso como se presentaba. Nosotros acá queremos profundizar esto porque en verdad hoy día tenemos muchos datos, no solo en la CONPIN, sino que hemos ido haciendo alianza con otras instituciones donde podemos ir verificando, como lo que mencionábamos, por ejemplo, lo de la PDI. Eso nos va a dar un dato muy importante, porque la cantidad de gente que viaja y que está con licencia médica en algún ejercicio que se hizo en algún momento era harta, ¿ya? Entonces, es súper importante poder aplicar estos cruces y que nos van a dar luces de personas que probablemente se focalizan en los periodos de feriados, ¿cierto?, de vacaciones, etcétera, pero para eso necesitamos tecnología y hacer estos convenios de colaboración con otras instituciones públicas. Lo mismo, por ejemplo, lo del vínculo laboral. Hemos detectado casos donde hay personas que, estando con licencia médica, están trabajando en otra institución, ¿ya? Entonces, también al hacer convenios con Previred, con las cajas de compensación, con el Servicio de Impuesto Interno, podemos detectar que estas personas tienen otro empleador en periodo de licencia médica, ¿ya? También el tema de los peritajes. Ya el tema de los peritajes es una facultad que hemos tenido siempre, pero tal como mencionaba la subsecretaria, existen voluntades en ciertos periodos, ¿cierto?, para poder aplicar o no esta facultad, y también recursos, porque hacer peritaje, por cierto, que requerimos recursos especiales, y nosotros ahora este año estamos destinando un presupuesto para poder hacer peritajes de segunda opinión en salud mental, que significa que podemos ratificar, ¿cierto?, que la persona se encuentra con cierta patología, y eso nos permite tener una mayor facultad de poder aprobar o rechazar las licencias médicas. Entonces, en definitiva, la fiscalización tiene varios aspectos que nosotros podemos ir aplicando con tecnología, porque la fiscalización 1 a 1, en definitiva, no es factible. Eso. ¿La orden me ha pedido la palabra? Sí, solo para consultar. Entonces yo me imagino que la próxima ley de presupuestos del Ministerio de Salud van a haber proyectos de incorporación con nuevas tecnologías, sí, claro, porque yo la escucho y comparto este tema de ya ir al dato más preciso, pero sigue siendo aumento en el fondo de fiscalizadores, que creo que es una variable, pero yo creo que el uso de nuevas tecnologías ya se demostró el quiebre, es muy significativo.
Entonces, consultar si tienen proyectos en esa línea, yo apostaría ahí porque me parece que es muy eficiente. Si no, creo que seguimos en una lógica un poquito tradicional, creo que es correcta, no estoy diciendo que no, pero estamos a tiempo. O sea, con la DIPRE ustedes empiezan a juntarse en mayo, junio para empezar a hablar los presupuestos y las discrepancias, cosa que en diciembre podamos quizás apostar a dar el último giro en esa materia, porque cuando lo hicieron solos ya se provocó un quiebre en el alza. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Señora superintendenta, por favor. Presidente, por su intermedio, muy buenos días a todos y todas. Disculpa por no haber podido atender hasta allá, pero tenía la agenda un poco apretada y me llegó la invitación el día viernes, no pude mover algunas cosas. La subsecretaria hizo una presentación muy completa, así que solo reforzar algunos aspectos. Yo tenía una presentación preparada, pero en honor al tiempo y en muchos de los temas que ya tocó la subsecretaria Albagli. Solo recalcar el rol de la Superintendencia de Seguridad Social en todo este proceso de lo que es la licencia médica. Nosotros tenemos como función, como toda superintendencia, primero regular. Nosotros, a través de nuestra ley orgánica como superintendencia, estamos facultados para normar aspectos de licencia médica e interpretar la normativa, y esto también fue confirmado por dictámenes de la Contraloría General de la República. En ese sentido, nosotros tenemos vasta normativa relacionada a licencias médicas y también dictámenes, y muy importante es que se está trabajando ya desde mitad del año pasado y todo este año se estará trabajando en un compendio de normas relacionado a licencia médica. Esto es muy importante porque tenemos más de 70 circulares respecto a licencia médica, lo cual significa una disgregación normativa muy importante que no ayuda al entendimiento de los actores, y los actores entendiéndose que son tanto quienes emiten licencias médicas, quienes las revisan como a modo de Contraloría, quienes resolvemos reclamaciones, y también los trabajadores y trabajadoras y empleadores. Por lo tanto, eso va a ser un avance importante, el tener un solo cuerpo normativo sistematizado, que nosotros ya lo tenemos en otras materias, como es seguro laboral, otras superintendencias también lo tienen, así que esperamos que en marzo del 2025 tengamos ese compendio publicado en el ámbito de regulación. También fiscalizamos, y la fiscalización, hacemos fiscalizaciones a la COMPIN respecto a las normas que emitimos, también a las cajas de compensación en su rol que tienen de pago de licencia médica para afiliados FONASA, y también a las ISAPRE en algunas materias. Y también difundimos la normativa y también estadísticas. Creo que aquí estamos muy contentos de poder haber aumentado muchísimo la información que entregamos. Como ustedes vieron, la subsecretaria, mucho de la presentación que hizo de fuente Superintendencia de Seguridad Social, y creo que eso es un avance que hemos hecho importante en los últimos años, de poder entregar a la ciudadanía información para que así apoye una discusión informada y a todos los actores. Y también resolvemos reclamaciones. La Superintendencia de Seguridad Social es la última instancia administrativa de reclamación. Y ahí, respondiendo una consulta del senador Gaona, nosotros recibimos más o menos al año 145.000 reclamaciones de licencias médicas. ¿Y cómo actuamos? Esto se revisa, el procedimiento que opera es que las personas o cualquiera de los actores involucrados reclama a la Superintendencia de Seguridad Social, ya sea por vía presencial o vía remota. Hoy día el 80% de nuestras reclamaciones es vía remota, y todo el proceso también sigue vía digital, acorde con lo que es la transformación digital del Estado, y se piden los antecedentes a las entidades pertinentes, sean analizadas por profesionales médicos los casos, y se entrega una resolución que el trabajador recibe a través de correo electrónico, si es que así lo autorizó y lo dejó presente aquí en la suceso. Nosotros estamos más o menos en 2023 aceptando reclamaciones. 4 de cada 10 reclamaciones son revertidas por la Superintendencia de Seguridad Social. Esto significa que 4 de cada 10 reclamaciones que hace un trabajador más o menos son acogidas como tomarlo como aprobar la licencia médica. Esa es más o menos la razón a la cual estamos funcionando. 4 de cada 10. Ahora, como número, bueno, la subsecretaria ya lo presentó bastante. Se vio un quiebre en el número de licencias médicas emitidas en el año 2023, con una caída de un 15,7%. También una caída de licencias médicas de trastorno mental que alcanzó casi el 10%. Entonces, eso muestra una evolución hacia la baja en las licencias médicas, lo cual habla algo también de toda la fuerza fiscalizadora que se ha hecho, pero también lo que es mejor de la salud de la población, que eso es lo más positivo, ¿verdad?
Y también si uno mira cómo se ha comportado el primer trimestre del año 2024, aparte de la disminución del más de 15% que ya señalamos respecto al 2023 al 2022, en el primer trimestre del 2024 también se ve una caída general de casi un 4%. O sea, sigue esta caída que esperamos que se vaya estabilizando a números que esperados. La tasa de rechazo, la subsecretaria lo comentó, aquí es importante señalar que en el sistema más o menos se emiten 8 millones de licencias médicas, los cuales en la primera instancia, o sea, la primera revisión de los seguros de salud, quedan un 11% de esas 8 millones de licencias médicas rechazadas, pero posterior a los procesos de reclamación, entiéndase vía COMPIN y vía suceso, ese porcentaje de licencias rechazadas queda reducida a un 6,3% en el total del sistema. Entonces es importante también recalcar eso. Otra información que nosotros hemos entregado este año en enero y el año pasado también en enero, que es esto de la emisión de licencias médicas, un poco tratando de poner el foco en que el tema del control de emisión de licencias médicas con fundamento no está una cosa generalizada de los profesionales de la salud, sino que está muy focalizada en un grupo que muy bien lo señaló la subsecretaria y el senador Castro, mostrando que efectivamente de los casi 50.000 profesionales de la salud que emiten licencias médicas, un 1%, solo un 1%, emite más de 1.600 licencias en el año, que eso equivale a que emiten alrededor de un 11% de las licencias médicas y en gasto significa también un 11%. Pero la gran mayoría, el 80% de los profesionales de la salud emiten menos de 200 licencias al año, o sea, más o menos en promedio emiten 16 licencias al mes. Por lo tanto, claramente lo que son las investigaciones tiene que ser focalizado pensando en el cuidado de la licencia médica. Otro aspecto importante es lo relacionado a las investigaciones que hacemos como superintendencia. La subsecretaria explicó en el rol que tiene la COMPIN en el contexto de la ley 20.585, la Superintendencia de Seguridad Social tiene otra parte dentro de esa ley que es la investigación ya de los casos que se pesquisan, ya sea vía denuncias o vía investigación nuestra que pesquisamos, en la cual se le requiere al profesional antecedentes, los cuales son estudiados para ver si la licencia médica es emitida con fundamento o no, y tenemos facultades de sanción de acuerdo a lo que establece la ley. Aquí resaltar que hemos eficientado el uso de nuestros recursos, aumentando más del doble el número de investigaciones que hacemos en el 2023 versus el 2022, y eso también ha llevado un correlato de un mejor resultado en lo que son las sanciones cuando son justificadas. Y eso también tiene un efecto, la subsecretaria lo señaló, en el efecto de menor gasto que implica para las licencias médicas, pero también lo vemos en el número de licencias médicas que han emitido los médicos más altos emisores y también los que han sido investigados, lo cual es positivo. Ahora, respecto a cuáles vemos que son los principales desafíos que lo estamos abordando en conjunto con el Ministerio de Salud y otros actores, pero los desafíos como superintendencia los podríamos enmarcar dentro de lo que son nuestras funciones. Primero, en el ámbito regulatorio, ya lo mencioné, el compendio de normas de licencias médicas, que puede verse como una cosa muy legal, pero ciertamente este tipo de instrumentos ayudan a la certeza normativa de todos los actores, y esto es muy importante. La modificación de la ley 20.585, que esperamos que se pueda concretar prontamente porque tiene aspectos muy relevantes de normativa y también de competencias y de sanciones. En el ámbito de la fiscalización, nosotros continuamos fiscalizando y este año principalmente vamos a realizar acciones de fiscalización relacionadas a los tiempos de pago, a los criterios aplicados para la emisión de licencias médicas y también todo lo que es el ámbito de la 20.585, de la ley 20.585 de la emisión sin fundamento. Y aquí resaltar las instancias de coordinación que tenemos con los distintos actores, con COMPIN, con FONASA, con el Ministerio Público reportándole antecedentes y también una relación con el Servicio de Impuestos Internos para poder ayudar en la pesquisa temprana de este tipo de acciones que pueden resultar finalmente en un fraude que eso se denuncia en el Ministerio Público y serán las investigaciones correspondientes.
Y también señalar que estamos en un proceso que ya se firmó el convenio, un poco recogiendo lo que señalaba la senadora Órdenes, de un convenio con la Universidad de Chile para desarrollar modelos de ciencia de datos, de inteligencia artificial, para pesquisar tempranamente la emisión de licencias médicas, que no estemos mirando con un espejo retrovisor cuando un profesional de la salud haya emitido 5.000 licencias en un año, sino que lo detectemos tempranamente a través de acciones detectables, a través de este tipo de modelaciones. Creo que eso es muy relevante. Y también en el ámbito de las mesas de trabajo, ya lo señaló la subsecretaria Valeria, que estamos en esto de formar esta mesa de trabajo para establecer estas nuevas directrices en la emisión de licencias médicas de salud mental. Ya lo mostraban los datos, 1/3 de las licencias médicas son en salud mental y son las que generan un mayor manto de duda respecto a su emisión, y lo que buscamos es poder establecer directrices para esa emisión que tengan credibilidad en todos los actores, en la médicos que lo emiten, en las contralorías médicas, tanto ISAPRE como FONASA, es decir, CONPIN, cuando revisan estas licencias médicas, en nosotros, CONPIN y Suceso, cuando hacemos las revisiones de la reclamación, y por cierto que en trabajadores y empleadores. Y eso también llevará a tener en nuestro ámbito de la resolución de reclamos de homogenizar criterios. Si nosotros estamos diciendo que estamos revirtiendo 4 de cada 10 casos que se presentan en reclamación, significa que esto lo tenemos que traspasar a las CONPIN y a las ISAPRES para que apliquen dichos criterios, y así el trabajador y trabajadora no tenga que hacer este recorrido de reclamación para que se le termine aprobando, sino que estos criterios que están siendo aplicados en nosotros, que somos la última instancia administrativa de reclamación, sean aplicados en el origen, en punta, en las contralorías médicas, para que el trabajador reciba a tiempo su subsidio, su pago de la licencia médica. Y siempre tener presente que nosotros, como lo enfocamos, es que esto no es desde la duda de la emisión, sino que es en la idea matriz de cuidar un importante instrumento de la seguridad social que le brinda protección a un trabajador y trabajadora para ausentarse de su trabajo como parte de un tratamiento médico, ausentarse de su trabajo y además recibir el reemplazo de su ingreso, que en el fondo es lo que persigue la seguridad social. Okay. Y una consulta que hizo el senador Castro respecto a las licencias médicas de los trabajadores que están en proceso de evaluación de invalidez por el lado del sistema de pensiones. Efectivamente, nosotros durante los últimos años hemos cambiado nuestra jurisprudencia, y lo que se hace en el contexto legal, recordemos que la licencia médica, de acuerdo al Decreto Supremo 3, está diseñada para las enfermedades recuperables, lo cual significa que cuando un trabajador queda en una invalidez, ya es calificado como inválido, no puede hacer uso de licencia médica por ese mismo diagnóstico. Eso tenemos que aplicarlo en el contexto legal, pero lo que sí hemos hecho, que cuando el trabajador está en proceso de evaluación de invalidez, se le aprueban las licencias médicas, y sobre todo cuando es calificado inválido, las anteriores a ese proceso se le resuelven. Eso lo estamos aplicando hace ya un buen tiempo para dar mayor protección a los trabajadores y trabajadoras. Y relacionado a salud laboral de las mutualidades, efectivamente, como señalaban, uno de los temas mayores dolores y ámbitos de análisis dentro de lo que es la seguridad laboral es la calificación de origen de enfermedades. Es muy importante en ese ámbito lo que señaló Valeria, de una mesa que está llamando FONASA para poder ver efectivamente qué es este subsidio cruzado que se le llama, porque al final es importante que cada seguro financie lo que le corresponda, y por lo tanto ahí también es muy importante las pesquisas que puedan hacerse desde los servicios de salud para realizar esas cobranzas que correspondan. Pero más importante aún, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, ya lo ha anunciado, que se va a enviar al Congreso un proyecto de ley que establece una comisión externa a las mutualidades, una comisión técnica y externa a las mutualidades para la calificación de origen de enfermedades, que ella ya lo anunció y debiera estar prontamente en proceso. Bien, muchísimas gracias, superintendenta, y agradecemos, senador Castro, me ha pedido la palabra. Solamente pedirle, presidente, que no dejemos este tema solo hasta acá. Yo creo que es pertinente que podamos invitar en su momento a la ministra de Trabajo y Previsión Social. Mucho tiene que decir, igual que la superintendencia de Seguridad Social, que tuvo un espacio hoy día muy breve. O sea, esto tiene una arista intersectorial muy potente, este tema. Entonces creo que, en particular, yo instalé también el punto de las mutuales.
en lo que está pasando ahí. Entonces creo que todo eso hay que desarrollarlo un poquito más para ayudar al proceso de reforma que vendría durante esta legislatura. Eso es lo que está comprometido en la ley corta de ISAPRES. Esa es una cosa, si le parece. Y lo segundo, ya como adicional vario, también que nos pueda enviar la subsecretaria por su intermedio los avances en el borrador del reglamento VAP, de vaporizadores, los avances. Yo sé que el plazo es un año, a lo mejor se puede acortar o no, pero tiene que haber alguna señal, no de la ley que ya está despachada, sino del contenido del reglamento. Y segundo, pedirle por su intermedio que pueda exponernos en otra sesión distinta la noticia que ya hemos conversado en otra oportunidad, que es el anuncio del MinSal respecto a un rotulado nuevo de edulcorantes en los productos, en los alimentos. Tema que en la oportunidad anterior le pedimos al Ejecutivo que fuera por vía legislativa, como la ley del rotulado, pero como este es un proceso que está en consulta interna del MinSal, pero ya ha ido generando noticias, está instalándose, yo creo que esto es conveniente que la Comisión también lo vea. Perfecto. Para poder saber los alcances que tiene esta medida. Muy pertinente de sus apreciaciones, senador Castro. Le transmitiré al presidente de la Comisión para que se haga las citaciones e invitaciones respectivas. Bueno, por haberse cumplido el tiempo y el objeto de la sesión, esta se levanta. Recording stop.